Muy bien, pues vimos información interesante de esta enfermedad. Ya estaremos platicando precisamente con el especialista que nos visita este lunes 23 de diciembre aquí en el estudio para saber más detalles de esto que significa una enfermedad rara, pocas veces vista, quizá no conozcamos a alguien cercano que la padezca, pero existe y se dan casos. Por eso hemos invitado aquí al doctor Arturo Contreras, él es neurólogo, para que nos dé más detalles. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros este lunes gracias por la aquí invitación. en Código Salud. Gracias, qué amable. Muy amable, doctor. Von Hippel-Lindau. Así es. ¿Qué es? Bueno, la enfermedad de Von Hippel-Lindau es una enfermedad rara, es una enfermedad cromosómica en realidad, es genética. El cromosoma afectado es el cromosoma 3. Es una enfermedad autosómico dominante. Esto quiere decir que se ven afectados igual hombres que mujeres, no los cromosomas sexuales. Y si alguien la tiene y tiene el gen positivo, su descendencia tiene el 50% de posibilidades de heredar el gen. Es muy penetrante, es decir, se presenta en todas las generaciones después de la primera mutación. La expresividad es variable en los pacientes, no está la enfermedad completa. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia o crecimiento de hemangiomas o quistes en diferentes partes del cuerpo. Y son, digamos, estos crecimientos son muy notorios, o sea, la gente los puede percibir, tanto quien lo padece como quien observa a una persona con este padecimiento. No, desafortunadamente no. No. Los hemangiomas, la presentación más frecuente es el hemangioma retiniano. Obviamente en el ojo es un hemangioma que es microscópico al principio, no da muchos síntomas, no se observa hasta que crece tanto que en ocasiones puede dejar sin la visión a un paciente. La segunda presentación más frecuente de los hemangiomas son los hemangiomas cerebrales, específicamente en el cerebelo o en el tallo cerebral, y una presentación menos frecuente sería la médula espinal. La siguiente orden de presentación en la enfermedad es que los pacientes tengan quistes de diferente tamaño en órganos sólidos. El principal quiste que se presenta es en el riñón, siguiendo en frecuencia el páncreas y el hígado. Y hay hasta 50 órganos en donde pueden aparecer diferentes tipos de quistes. Obviamente estos quistes están en el interior de las vísceras, no son observables y solamente los distinguimos hasta que el paciente presenta algún tipo de sintomatología. Es lo que le quería preguntar, doctor. Con esta explicación de qué manera se manifiesta esta enfermedad rara, significa que tiene que pasar un tiempo considerable para que se presenten las primeras manifestaciones. Entonces, estamos hablando de que los pacientes, por lo general, pueden tener entre 20 y 26 años cuando manifiestan el padecimiento. Es la edad media de la vida en donde está la presentación, pero en realidad puede haber pacientes que desde la edad pediátrica, 14, 15 años, presentan alguna manifestación. Y tan grandes como 50, 60 años. Depende de dónde esté el quiste o el hemangioma y la velocidad de crecimiento que tengan, ¿no? Ahora, al principio del programa, en lo que veíamos la pieza informativa, me platicabas, doctor, que es una enfermedad que si te toca, te toca. O sea, de mala suerte. ¿Es cierto esto? O sea, pues ¿o hay sí, algún factor no que tan de mala suerte, su es aparición? genético. Si tenemos un padre que tuvo la enfermedad, tenemos el riesgo de 50% de posibilidades 50%. de tener la enfermedad. Cuando eso se sabe, lo que se ofrece es al padre, al progenitor, consejo genético para poder ver si los pacientes van a tener o tienen la enfermedad, y en base a eso hacer un seguimiento de los pacientes. Y está el otro espectro de pacientes, un paciente que no tiene la enfermedad, ningún progenitor, y se presenta en él la mutación del ¿ahí sí sería nodo, la mala ¿no? suerte o qué? Allí sí, pues es la mala. ¿Y si hay casos así, doctor? Sí hay casos de mutaciones esporádicas, que sea la primera generación de pacientes con esta enfermedad. Y eso lo entendemos porque existen en la literatura médica una cantidad impresionante de enfermedades raras donde aparecen estas mutaciones genéticas que se dan precisamente durante la gestación, Así ¿no? es. Y de repente cuando nace el niño, pues por eso vemos casos tan interesantes, tan específicos de enfermedades raras que en la mayoría de los casos se aprecian en edad temprana. Esta en específico tiene que pasar un tiempo determinado. Así es. Cuando pasa este tiempo, doctor, ¿no se está precisamente haciendo daño el organismo? Se hace daño, entre más tiempo pasa en el diagnóstico, estos hemangiomas o los quistes tienen potencial de malignidad. El cáncer más frecuentemente
existente en esta enfermedad es el carcinoma de células renales en el riñón, relacionado específicamente con los quistes renales que suelen presentar, o cáncer pancreático relacionado con los quistes que pueden existir en el páncreas. El escenario de, digamos, un médico de cualquier especialidad, porque puedes verla cualquiera, en quien se presente primero la manifestación, es en un escenario de seguimiento de los pacientes, y al médico que le toque diagnosticar estos casos tiene que ser el coordinador y organizador de todo un equipo multidisciplinario y búsqueda de más quistes y hemangiomas o hemangioblastomas que puedan diagnosticarse en el paciente. Hay que decirlo claro, el tratamiento de los hemangiomas prácticamente, cuando se puede, es quirúrgico. Cuando no se puede, hay otras opciones como radioterapia, crioterapia o quimioterapia. Es que por eso le quería preguntar, porque como se presentan estos quistes en diferentes órganos del cuerpo, habrá donde sí se pueda llegar mediante una cirugía. Así es. ¿Qué lugares son específicamente los que sí se pueden tratar mediante una cirugía y qué lugares no, doctor? En el ojo, en Ahí la sí se puede. retina, el oftalmólogo guía el tratamiento en cuanto al tamaño, si se puede quitar completamente, resecar sin afectar la visión. Si no se puede quitar sin afectar la visión, entonces recurre a las otras alternativas de tratamiento. Los quistes renales son resecables en ocasiones y se pueden quitar completamente sin problema. Pero el problema es que pueden volver a crecer y todos esos pacientes necesitan un seguimiento prácticamente anual o bianual, dependiendo de dónde se encuentre el quiste. Hablando específicamente de los quistes cerebelosos, se pueden quitar, se los quita un neurocirujano, y estos niños o pacientes adultos requieren seguimiento con resonancias magnéticas al menos una vez al año y ultrasonidos de órganos sólidos en el abdomen 1 o 2 veces por año. Uno lo entiende, por ejemplo, cuando se presentan estos quistes en los riñones, por ejemplo. ¿Cuál es exactamente el daño, la afectación que puede llegar a tener una persona? Que en la mayoría de los casos, entiendo, puede desarrollar un cáncer, ¿no? Así es. Es importante, y hablar de cáncer, bueno, la manifestación y el tratamiento ya es específico. Por ejemplo, a nivel del cerebro, es una parte muy delicada, doctor, ¿estamos de acuerdo? Así El cerebro es un órgano muy delicado, pero por donde se le busque. Así es. ¿No hay, por ejemplo, además, afectación cognitiva? Porque el cerebro da y nos ayuda a la función de la mayor parte de nuestro cuerpo. Depende de dónde esté el quiste. El más frecuente es cerebeloso. Esto nos daría incoordinación, lo que les decimos ataxia, o son movimientos sin orden. Movimientos sin orden. ¿Alterados? Sí. ¿Se pueden manifestar movimientos alterados? Así es, con movimientos alterados, o bien mareo o vértigo. Y se quita el quiste y en ocasiones se resuelve el asunto. Depende del tamaño. Hay quistes tan grandes que pueden comprometer el bulbo y incluso provocar la muerte por el solo tamaño, o bien quitarlo completamente puede ser riesgoso, y también se dan otros tratamientos como quimioterapia o radioterapia. En términos generales, por ejemplo, en una población de 100, ¿cuántas personas pueden manifestar el Fungispel Lindau? La incidencia más o menos es 1 en cada 36,000 nacidos vivos. Por cada 36,000 niños que nacen, uno va a presentar esta enfermedad. Uno va a presentar el Fungispel Lindau, y depende, es muy variable la afección en estos pacientes, ¿no? Desde un solo quiste, 2 quistes pequeños, simples, hasta un quiste gigante en el riñón que amerite cirugía o nefrectomía total, ¿no? Entonces, entiendo también que necesariamente es la extracción de los quistes. Así es. Estén donde estén, si es el caso que se puede intervenir quirúrgicamente. Así es. Pero, ¿hay otro tipo de tratamiento, doctor? ¿Necesariamente es el quirúrgico, dependiendo del área en la que se encuentra el quiste, para saber qué especialista interviene? ¿O hay otra manera de tratarlo? Pues no, específicamente es quirúrgico, y cuando no se puede la resección total de los quistes o hemangiomas o hemangioblastomas, pues ya se recurre a otro tipo de tratamientos. Hay algunos inhibidores de angiogénesis en el ojo que se pueden inyectar y pueden resultar, y hay algunos otros inhibidores de angiogénesis en el riñón que pueden inhibir o enlentecer su crecimiento, pero no eliminarlo de manera definitiva, ¿no? Ahora, doctor, la expectativa de vida que tiene un paciente a pesar de que ya cuente, digamos, con este tratamiento, si es que se somete a cirugía, ¿qué expectativa viene? ¿Cuál es exactamente la previsión o el panorama que tiene un paciente con esto? La expectativa de un paciente, digamos, no uno en particular, sino el promedio de expectativas de vida, la esperanza de vida de un paciente que presente la enfermedad es 50 años, ¿no? 50 años. A pesar de los tratamientos, a pesar de las cirugías, ¿por qué?
porque se complica con muchas otras, como escuchamos, la expresividad es variable, Ajá. puede complicarse con algunas malignidades que pueden acortar la vida. Cuando se trata de un quiste simple, llegan a los 80 años sin problema, ¿no? Pero el problema es cuando tienen están muy afectados, ¿no? Ahora, la persona, por ejemplo, con este tipo de enfermedad rara, a pesar de tener esta expectativa, vamos a poner lo que pueda vivir 50, 55 años, doctor, puede ser previo a esto, sin tener como una fecha fatal, su vida cotidiana con tratamiento, puede hacer su vida regular o quedan siempre secuelas. Lo que se pide es que lleven una vida regular, ¿no? Aunque es muy difícil decir en esta enfermedad cuál es la línea de vida o línea de tratamiento de los pacientes. Todos son diferentes. Todos cambian. Caso. Así es. Y entonces el tratamiento y la focalización tiene que ser meramente subjetiva. Pues sí, o objetiva en cada síntoma y, Ajá, por ejemplo, cada órgano afectado en cada paciente, ¿no? Ningún paciente, de por sí es una enfermedad rara, ningún paciente de estos es igual a otro en cuanto al tamaño del quiste, órganos afectados, etcétera, ¿no? ahora, doctor, si bien entiendo que, por ejemplo, hay diferentes tratamientos específicos, cada enfermedad rara también es diferente. Incluso cada paciente por la misma enfermedad es distinto. Así es. Y reacciona distinto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué conciencia tenemos todavía, digamos, a partir de políticas públicas, de conocimiento general entre sus colegas, entre los especialistas de la salud? Y como son enfermedades raras, esta pregunta la hago, porque al ser una enfermedad rara, pues ni quien platique de ella, ¿no? Así es. O sea, hablamos de lo común, hablamos de diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de este tipo, ni quien la tome en cuenta. Afortunadamente existen espacios como Código Salud. Así es. ¿Qué hace falta todavía para entender? ¿Qué necesitamos a nivel tanto social como político, como de políticas públicas y de profesionales de la salud para aterrizar más en este tipo de enfermedades, doctor? Este tipo es una enfermedad rara. Y yo creo que todas las instituciones, por separado como están en México, IMSS, Secretaría de Salud, SEDENA, SEMAR, etcétera, todos deben tener sus protocolos en este tipo de abordajes. Pero en México, particularmente, este tipo de enfermedades raras están incluidas en el riesgo catastrófico de la nación, que sí podría haber presupuesto para este tipo de enfermedades. Que yo sepa que exista un protocolo especial para este tipo de pacientes, pues no lo existe de manera separada en cada institución. Así es. Pues hace falta mucho. Afortunadamente espacios como este, la oportunidad de que ustedes los especialistas vengan a platicar con nosotros, doctor, es importante pues para que la gente tengamos más conocimiento. Como lo decía, hay factores genéticos, la mutación puede ocurrir y en algún momento hasta por mala suerte puede aparecer. Y lo importante es que puede aparecer en cualquiera de nosotros, en cualquier ¿no? generación. En la siguiente generación, exactamente importante. Pues doctor Arturo Contreras, neurólogo, muchísimas gracias por estar este día tan especial, 23 de diciembre del 2019, ya prácticamente a un día de la Navidad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias y felicidades, por Feliz supuesto. Navidad igualmente. E igualmente para todo su equipo de trabajo.